mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
El Señor les bendiga, amados hermanos. Espero que el Señor esté en sus hogares en cada momento, que ustedes puedan sentir que están bajo las alas del Altísimo, que Él es el que está protegiéndolos en cada momento, y que puedan decir, como nosotros también en casa, el Señor está en todo momento sobre nosotros, con nosotros, guardándonos, cuidándonos, y creemos en el nombre del Señor pronto saldremos de esta gran prueba que ha significado para todo el mundo.
Yo les quiero hablar de algo que es muy importante en estos tiempos. Tenemos que recurrir, como en este caso, a los medios para alimentarnos con la palabra. Hemos tenido por necesidad que sustituir nuestras reuniones que nos enseña la palabra por sustitutos que no son perfectos, pero hacen un trabajo, hacen una tarea, cubren parte de lo que tendríamos que hacer como iglesia. Yo les quiero hablar en este momento de todas esas señales, ruidos, distractores que vienen a tratar de engañarnos, potenciados por esta pandemia. Voy a hablar un tema que he titulado por sus frutos. Por sus frutos. Estamos a expensas a través de las redes sociales de aquellos que están pretendiendo tener la última palabra, que se han levantado como maestros, como sustitutos de profetas, como profetas. Entonces, quiero hablarles de esos tiempos que son tiempos confusos. En esos tiempos confusos hay muchos que tienen pretensiones de profetas. En muchos lugares escuchamos voces donde se levantan hombres o mujeres pretendiendo tener palabra de Dios y empiezan a proclamar palabra de Dios. Otros que se hacen llamar apóstoles, que se han dado a sí mismos el nombre de apóstoles. Otros que pretenden ser pastores, y están los que pretenden ser maestros, que creen saber todo y que hablan con una certeza, pero que en realidad lo que están diciendo son mentiras, maestros mentirosos. Y por supuesto, hay muchos evangelistas engañadores. En estos tiempos confusos, la palabra de Dios nos dice que va a haber falsos profetas. Nosotros tenemos como guía verdadera, como guía confiable, la palabra del Señor. Mateo 7:16 nos muestra cuál es la manera precisa, exacta, para que nosotros podamos identificar a esos falsos profetas, a esos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Es muy simple, muy sencillo, la verdad. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Repito, la palabra de Dios nos muestra con mucha precisión, con mucha objetividad, con mucha sencillez, la manera que nosotros podemos desenmascarar, conocer a estos falsos. La escritura completa, Mateo 7, verso 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas. Entonces, habla la escritura de falsos profetas, hombres, mujeres, que empiezan a decir: aquí dice el Señor, y el Señor no ha hablado, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
¿Cómo distinguir un verdadero profeta de un falso profeta? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios, repito, es precisa. Es más cortante que una espada de dos filos. Nos dice con mucha precisión cómo podemos distinguir entre buenos y malos. Cómo podemos distinguir entre ovejas y lobos disfrazados de ovejas. Cómo podemos distinguir entre maestros conocedores realmente de la palabra y del Señor de la palabra, de aquellos que solamente son pretenciosos, maestros pretenciosos. Por sus frutos los vamos a conocer. Vamos a ver los profetas. Muchos creen que solamente con hacer la declaración, he aquí dice el Señor, que ya tienen carta abierta para decir todo lo que a ellos se les ocurra, todo lo que esté en sus propios corazones. Primero, vamos a ver lo que es un verdadero profeta. ¿Quién es el verdadero profeta? Un verdadero profeta, la palabra profeta viene de la palabra griega profetes y significa predecir o hablar por. O sea, un profeta es alguien que dice con anticipación qué va a ocurrir, pero no solamente eso, habla por autorización de Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Ese es un profeta. Por tanto, es uno que habla de parte de Dios o de parte de Cristo. No está hablando de sí mismo, no está hablando de lo que él tiene en sus propios pensamientos, sus propias ideas. Habla en nombre de Dios, y al hablar en nombre de Dios nunca va a entrar en contradicción con la palabra escrita de Dios. Si alguien dice, he aquí dice el Señor, yo vengo el próximo año, el 2021, en enero, ese hombre estará entrando en contradicción con la palabra de Dios, porque dice, nadie sabe el día ni la hora, es lo que dice la palabra. Entonces, no hay manera de que un hombre que pretenda hablar en nombre de Dios entre en contradicción con la palabra del Señor. Un profeta siente profunda reverencia por la palabra de Dios. Además, un profeta verdadero trae revelación. Su función es traer revelación al pueblo, traer consolación, dar dirección y también traer exhortación. Un verdadero profeta no es alguien que está esquilando las ovejas, no es alguien que está espantando el rebaño de Dios, es alguien que todo lo contrario, está trayendo consolación al rebaño de Dios, está trayendo dirección y está dando exhortación al pueblo de Dios. No está hablando de sí mismo, es el Espíritu Santo quien se manifiesta a través de él
y está dando consuelo, está dando dirección. Aleluya. Ese es un verdadero profeta. Un verdadero profeta tiene una revelación especial de la palabra de Dios. Aleluya. Los verdaderos profetas nos están marcando los tiempos de la palabra de Dios y nosotros tenemos que reconocer. El profeta falso, por otro lado, es aquel que siempre está buscando su ganancia personal. Él ha caído en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta profesional. Se dedicaba a profetizar por paga. Un profeta falso es alguien que profetiza buscando siempre la ganancia. Ha caído en el error de Balaam. Además, un profeta falso, otra marca que tiene es que usa palabras intimidatorias para crear una atmósfera de control. El profeta busca el control, el profeta falso busca el control de la congregación a través de palabras intimidantes, a través de si no haces que el Señor te va a castigar, que el Señor te va a hacer esto, que el Señor esto. Y sus palabras son intimidantes. Buscan crear una especie de terror verbal para tener siempre control. Sus profecías, otra marca de los profetas falsos, sus profecías presentan muchas ambigüedades, susceptibles de ser tergiversadas. Cuando la palabra no se cumple de lo que está diciendo el falso profeta, siempre va a buscar nuevas interpretaciones de lo que dijo. Y sus palabras son muy ambiguas. Hay mucha ambigüedad, de tal manera que se presta para tergiversarla en todo momento. En todo momento. Él va a torcer esas palabras a su propia conveniencia para tener control, para tener credibilidad. Además, otra señal de un profeta falso es que sus profecías están llenas de imprecisiones bíblicas, no se ajustan completamente a lo que la palabra del Señor dice. No hay compatibilidad entre lo que dice un profeta falso con lo que dice la palabra. Otra señal de los profetas falsos es que usan mucho la adulación de las personas. Buscan ganancia personal y la mejor manera de obtenerla es adular a las personas. Eres rey, eres príncipe, el Señor te quiere enriquecer, el Señor te quiere exaltar, el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Son palabras muy ambiguas, pero son palabras que adulan a la gente, que le gusta escucharlas a las gentes. Y eso los hace presa fácil de los profetas falsos. El Señor te ama, el Señor te quiere. No es una palabra de exhortación. Adulación, es adulación. Los frutos del profeta, segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vea lo que dice la Escritura, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero profeta? Los profetas verdaderos son hombres santos, hombres que no son dados a excesos, a vicios, que no son dados a desenfrenos sexuales ni nada de eso. Hombres santos, apartados para Dios, que temen a Dios con todo su corazón. Hombres que son usados por el Espíritu Santo.
Ese es el fruto del verdadero profeta. Quiero hablarles del apóstol. ¿Quién es el apóstol? Voy a hablar entonces de las señales de un verdadero apóstol. Antes, primero, el verdadero apóstol. Apóstol es una palabra que deriva del griego, que significa uno que es enviado, delegado o comisionado. Esa es la palabra apóstol, la palabra griega apóstoles. Apóstoles significa literalmente el que es enviado, comisionado, que ha sido delegado, que tiene algunas veces un documento que dice es el delegado. Quien ha sido comisionado por el Señor Jesús para una tarea en el Evangelio. ¿Quién es el apóstol? Aquel que el Señor Jesús ha enviado con una tarea muy específica, muy particular. Ha sido designado o ha sido comisionado por una iglesia local para una misión específica. Su iglesia lo ha enviado, su iglesia donde pertenece lo ha comisionado para hacer una tarea específica. Ese es el apóstol. Dios lo ha equipado con el poder de hacer señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Dios respalda la actividad del apóstol con señales y milagros. Un recurso mnemotécnico que se usa para hablar del apóstol, dice el apóstol es como el dedo pulgar donde se apoyan todos los demás ministerios, donde se apoya el profeta, donde se apoya el evangelista, donde se apoyan los pastores y maestros. El apóstol juega una tarea muy importante porque él está comisionado para dar estructura a la obra de Dios en una zona, en una región. Pero los falsos apóstoles, voy a hablar entonces del falso apóstol. El falso apóstol, él se hace llamar apóstol a sí mismo y además va a defender su título en todo momento. Él se hincha cuando le llaman el apóstol de Dios. Está aquí el apóstol de Dios y no acepta otro nombramiento que él llamarse a sí mismo apóstol de Dios. Él es el gran apóstol de Dios. El apóstol falso ejerce señorío sobre el pueblo del Señor. Él proclama, un falso apóstol proclama supremacía sobre todos los demás. Pretende tener toda la autoridad sobre los demás. Pretende tener señorío sobre todos los demás. Imponerse en todos los aspectos sobre todos los demás. Reclama a sí mismo privilegios especiales sobre el resto de los ministerios y miembros de la iglesia. No solamente reclama un título o reclama su señoría el apóstol, sino que además reclama privilegios especiales sobre los demás. Él pretende tener siempre la última palabra. Reclama el derecho de tener la última palabra en toda cuestión doctrinal. Como apóstol, pretende imponer siempre su autoridad. Su autoridad. Además, pretende tener la exclusividad de Dios. Él, el gran apóstol, el falso apóstol, dice, es que yo soy el representante de Dios aquí y se hace lo que yo digo. Y eso va a ser recurrente en él. Quiere tener control de todo. Ese es el falso apóstol. Los frutos
de un apóstol, de un verdadero apóstol. Pablo habla en 2 de Corintios 12, verso 11 al 12, dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y luego dice: aunque nada soy. Un verdadero apóstol es un hombre humilde, un hombre sencillo, que no tiene pretensiones de señorío. Con todo, estos son los frutos de un apóstol. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El verdadero apóstol tiene el respaldo de Dios con señales, prodigios y milagros. No es alguien que está imponiendo su autoridad. Dice: nada soy, dice Pablo. No soy nada. Aleluya. Pero las señales del apóstol, los prodigios, señales, milagros, Dios los está haciendo a través de mí, dice Pablo. Aleluya. Estos son los frutos del apóstol. Quiero hablar del pastor ahora. Hay pastores falsos, por supuesto, hay pastores verdaderos. ¿Cómo diferenciar un pastor verdadero de un pastor falso? Voy a hablar de las cualidades del buen pastor. El buen pastor, primera de ellas, el verdadero pastor. La palabra pastor viene de una palabra griega que es poimen. Literalmente es el que cuida ovejas, cabras o algún otro ganado, pero se usa figurativamente para designar a quienes han sido llamados por Dios para apacentar a su pueblo. Entonces, ¿qué es un verdadero pastor? ¿Quién es un verdadero pastor? El que apacienta al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se describe la función correspondiente a las responsabilidades del anciano o del obispo o del pastor. Quiero aclarar, cuando escuchamos la palabra obispo, la palabra obispo viene siendo un sinónimo de poimen. Es un pastor, es alguien que está supervisando el rebaño del Señor, cuidando del rebaño del Señor. Un verdadero pastor sirve a las ovejas, no se sirve de ellas. Son ovejas que no son de su propiedad, les han sido encomendadas. El pastor es alguien que sirve a Dios pastoreando su pueblo, sus ovejas. Quiero aclarar que la palabra pastor, Ra, en el Antiguo Testamento, también fue usada para designar a los reyes, fue usada para designar a los líderes, a hombres que tenían que ver con la dirección del pueblo. Le llamaron en ese tiempo tanto a reyes como a otros dirigentes, le llamaron pastores. El verdadero pastor sirve a las ovejas, no se sirve de ellas. Su función es proteger a las ovejas. Hay un hermano que decía que él era pastor, pero cuando alguien quería atacar al rebaño de Dios, él se convertía en un feroz pastor alemán. ¿Sí? El pastor está para proteger al rebaño de Dios. Y además está dispuesto aún a poner su vida por las ovejas. Él imita al Señor Jesucristo y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. El que es asalariado huye. Vamos a hablar del pastor falso. Pastor falso busca su propio beneficio. Él está
viendo más allá de su salario. Él busca su enriquecimiento personal. Y cuando las ovejas enfrentan problemas, amenazas, que se encuentran en dificultades, este pastor huye, el pastor falso huye. Cuando hay una mejor oferta económica en otro lado, el pastor falso deja las ovejas. Él es un asalariado y siempre anda buscando su propio beneficio, su propia mejora personal. Y resulta más interesante algún rebaño que deje más. Prefiere las ovejas entonces, en consecuencia, con más lana. Él tiene favoritismos hacia las ovejas que tienen más lana, más dinero. Y se siente señor más que pastor. Pastor falso se enseñorea sobre el rebaño, se enseñorea sobre el pueblo de Dios. Tiene más características de señor que de pastor. Y va detrás de las ovejas. El verdadero pastor va delante de las ovejas le siguen. El pastor falso va empujando, va arriando a las ovejas. El verdadero pastor es ejemplo, siempre va caminando delante de las ovejas. Los frutos del verdadero pastor, Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El pastor, su tarea es afirmar las congregaciones. Es como estar clavando una estructura en la iglesia para que ésta esté firme, para que la congregación sea firme. Bien, hablemos ahora del maestro, del verdadero maestro. El verdadero maestro, lo que podemos decir, es el que enseña. Podemos decir, primero, conoce ampliamente y con mucha suficiencia la palabra de Dios. Tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. 2, tiene discernimiento entre el conocimiento humano y el conocimiento espiritual. Sabe separar la sabiduría humana de la sabiduría espiritual. Tiene revelación del cuerpo de Cristo y de lo que Dios quiere para edificar su iglesia. El maestro es un edificador de la iglesia, es un constructor de la iglesia. Hace uso de figuras, parábolas, anécdotas, etcétera, para transmitir con éxito la enseñanza espiritual. Él es exitoso para enseñar la palabra de Dios. Está centrado en Jesús y en sus enseñanzas, no en sus propios conceptos, teorías u opiniones. Él sabe separar lo que es, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él siente, de lo que es la verdadera enseñanza fundamental en la palabra del Señor. Vamos a ver lo que es un falso maestro. El maestro falso, en contraparte, busca reconocimiento de su sabiduría, su erudición. Él busca el lucimiento personal. Habla de cosas que no entiende y que disfraza con palabras rebuscadas. Es un lenguaje florido, muy elevado, con palabras rimbombantes, pero él no las entiende realmente. Él no las entiende. Habla mucho como Cantinflas y no dice nada. Su enseñanza, niñas, habla principalmente
de temas que carecen de valor espiritual, pero que son llamativas, atraen a las gentes. Fábulas profanas y de viejas, dice la Escritura. Si los ángeles comen, si los ángeles tienen sexo, si los ángeles esto, si el fin del mundo, si esto, aquello, si las 7 cabezas, cosas que son muy llamativas pero que no están edificando, no edifican a la iglesia. Es dogmático y carente de fundamentos. Él dice, es que yo digo así y así son las cosas. Él no puede ser contradecido porque es el gran maestro, pero carece de fundamentos en la palabra. Además, el maestro falso, su enseñanza es una mezcla peligrosa de conceptos bíblicos y conceptos del mundo, conceptos mundanos, personales. Es esa mezcla peligrosa. Eso es un falso maestro. Los frutos del maestro, Isaías 30, 20 al 21 dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y esta es la tarea, este es el fruto de un maestro. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Eso es lo que hace el maestro, te enseña a andar en la verdad. Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Un verdadero maestro te centra en el camino, te lleva por el camino correcto, te va guiando. Veamos el evangelista. Hay muchos evangelistas falsos ahora. Tenemos que saber distinguirlos. El verdadero evangelista conoce la gran comisión y es un evangelista porque él está respondiendo a la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Conoce perfectamente cuál es su misión, cuál es su mandato. Cree firmemente que Dios lo ha llamado para realizar la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación. Tiene un llamado. ¿Cómo van a ir si no fueren enviados? Él cree firmemente que Dios lo ha llamado para llevar las buenas nuevas. Cree y trabaja en el evangelismo personal, tanto así como en el evangelismo a multitudes. Cree que su ministerio es de tiempo completo, a tiempo y fuera de tiempo. Él, si es temprano, si es tarde, si es noche, si es día, si llueve, si cae nieve, si hace mucho calor, si hace mucho frío, a tiempo y fuera de tiempo. No desdeña ninguna oportunidad para transmitir el mensaje de salvación. Su pasión son las almas, no la ganancia. Él tiene su vista en la conversión de los pecadores, no en el dinero. Y además tiene respaldo de Dios, tiene todo el respaldo de Dios con prodigios y señales, con milagros. Dios hace sanidades a través de su mano. El evangelista falso, en contraparte, cree que ha adquirido un título y una posición que lo ubica encima de los creyentes. Hoy el gran evangelista, el evangelista demuestra su posición, no la proclama. El evangelista falso busca la ganancia y busca los reflectores sobre él. Su publicidad.
es selectivo a la hora de escoger dónde ha de evangelizar. Normalmente desdeña los lugares humildes. Él quiere que le llenen su iglesia, que le llenen sus estadios, que le llenen aquí y allá, que lo presenten en la televisión, etc. Le gusta deslumbrar con ropa elegante, con una limusina, carros, séquito con gente que lo va rodeando. Quiere siempre deslumbrar y recurre mucho a la dramatización cuando imparte el mensaje de salvación. Gesticula, hace tantas cosas para impresionar, y de lo que es impartir el mensaje va a ser todo un espectáculo. Los frutos del evangelista, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el fruto del evangelista? Hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios a través de su ministerio. Dios honra su ministerio. Amén. Aleluya. Entre falsos y verdaderos tenemos ya un primer acercamiento entre falsos y verdaderos. Vamos a ir más adelante, hay algo más que quiero decirles. Mateo 7:16, volvemos al punto inicial, que dice, por sus frutos los conoceréis. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, nos presenta una serie de requisitos, cualidades que deben de tener aquellos que sirven en el reino de Dios. Entonces, esos frutos no es muy difícil encontrarlos, reconocerlos. De acuerdo con 1 de Timoteo 3, deben de ser irreprensibles. Irreprensible. ¿Qué significa esto? No hay quien levante el dedo para señalarle faltas al hombre de Dios, al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor, al maestro. Tienen que ser irreprensibles. No hay una acusación sólida contra ninguno de ellos. Marido de una sola mujer. Ellos tienen una vida marital modelo, excelente. Sobrio, de la Biblia el día dice trabajador. Es trabajador, es honesto en lo que hace. Es prudente. La Biblia al día dice es serio, es formal, es prudente, no hace cosas absurdas, es decoroso, viste con decoro, se comporta con decoro en sus relaciones, no es altanero, no es prepotente, hospedador. Es hospedador, es una persona presta a servir al pueblo de Dios. Está para servir al pueblo de Dios. Tiene aptitud para enseñar. Un profeta es todo un maestro, es un maestro consumado. Tiene aptitud para enseñar. Un apóstol tiene aptitud para enseñar. Un evangelista debe de tener aptitud para enseñar. Un maestro es su fuerte, es lo propio, y un pastor tiene que tener aptitud para enseñar. No dado al vino, esto quiere decir
no hablemos solamente de el vino, es una manera genérica de decir, no dado a excesos ni en la comida, ni en la bebida o drogas inclusive. Debe ser sobrio, no dado al vino, no pendenciero, no dado a las riñas, a hacer un conflicto, a estar peleando, que peleando sus derechos, que esto, que aquello. No. De acuerdo con 1 Timoteo, no codicioso, no quiere enriquecerse, amable, que de buen trato, puedes tratar bien con él, no es jactancioso, no se cree mejor que tú, es apacible, es tranquilo, no tiene inclinación al dinero. Lo vuelve a repetir, primero dice que no codicioso, ahora dice sin inclinación al dinero, no busca estar en un puesto o tener un ministerio o tener un don que Dios le ha dado por dinero. Gobierna bien su casa. Él tiene a sus hijos en su gestión. Gobierna bien su casa. No hay reproche sobre su familia. ¿Qué frutos producen, hermano, hermana? ¿Qué frutos producen los que te predican? Aleluya. No tengo temor en ponerme delante de ti a tu escrutinio. Pero eso lo tienes que aplicar a todos los que estamos predicando. Aquellos que tú ves, aquellos que te ofrecen esto, aquello, ¿qué frutos tienen aquellos que te predicamos? Te voy a dar unas claves que fácilmente tú pudieras averiguar qué frutos tienen aquellos que te predican. Es muy fácil averiguarlo. Primero, pregúntale, es simple, pregúntale a su esposa qué opinión tiene de este hombre, de tu predicador. ¿Qué opinión tiene de aquel que tú piensas que es profeta? ¿Qué opinión tiene de su esposo que dice que es apóstol, que es evangelista, que es maestro de la Biblia? Es sencillo, pregúntale a su esposa. Fácilmente tendrás una respuesta. Pregúntale también a sus hijos lo que piensan de su padre que se dice ser apóstol, de su padre que se dice ser pastor, de su padre que se dice ser profeta o evangelista. Pregúntale a sus hijos. Extiende un poquito más tu investigación de estos hombres, mujeres. Pregúntale a sus vecinos qué piensan de él. Los vecinos te van a decir con mucha precisión, con mucha verdad. Te van a decir quién es ese hombre que predica. Y 4, pregúntale a los miembros de su propia iglesia. ¿Qué frutos ha tenido en su iglesia? ¿Qué es lo que dicen de su iglesia? Es muy fácil, como ves, averiguarlo. Dice la palabra del Señor que va a haber falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Averígualo. Es muy fácil averiguarlo. Es muy fácil averiguarlo. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis.
El Señor te bendiga, amada hermana, amado hermano. Ánimo, fe. Aleluya. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por la sangre que descansa en tu altar, por mí, la gracia y el perdón me permiten hoy vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo
somos iglesia.